El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López, que os acompaño desde Irurzun, en Navarra, a través de las ondas de Radio María, en este espacio de El Compendio del Catecismo, cuya intención es profundizar en el conocimiento de la fe, madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Continuamos con el artículo del credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y después de haber visto lo que significa la omnipotencia de Dios, veremos cómo el credo añade la afirmación de que ese Dios Todopoderoso es el Creador del cielo y de la tierra. Comenzamos, pues, con el inicio de la Biblia. En el primer versículo de la Sagrada Escritura se lee efectivamente que al principio creó Dios el cielo y la tierra. Es Dios el origen de todas las cosas y en la belleza de la creación se despliega su omnipotencia de Padre que ama. Dios se manifiesta como Padre en la creación en cuanto origen de la vida y al crear muestra su omnipotencia. De eso hablaremos hoy, y también espero que tengamos un poco de tiempo para hablar si en la época de la ciencia y de la técnica tiene sentido todavía utilizar conceptos como el de la creación y cómo debemos comprender las narraciones del Génesis. Os adelanto que la Biblia no quiere ser un manual de ciencias naturales, quiere en cambio hacer comprender la verdad auténtica y profunda de las cosas, dándonos cuenta de que la creación y la alianza están estrechamente vinculadas. El Dios de la alianza es el Dios de la creación. El pueblo de Israel primero se reconoce salvado por Dios y luego reconoce en ese Dios que le ha salvado al que ha hecho todas las cosas. ¿Y por qué las ha hecho? Las ha hecho por amor. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Vamos pues a invocar al amor de Dios, nuestro Padre omnipotente y creador, y comenzamos con nuestro programa. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Oh Señor, tú has creado todas las cosas. Tú les has dado su ser y las has puesto en equilibrio y armonía. Están llenas de tu misterio que toca el corazón si es piadoso. También a nosotros, oh Señor, nos has llamado a la existencia y nos has puesto entre ti y las cosas. Según tu modelo nos has creado y nos has dado parte en tu soberanía. Tú has puesto en nuestras manos tu mundo para que nos sirva y completemos en él tu obra. Pero hemos de estarte sometidos, y nuestro dominio se convierte en rebelión y robo si no nos inclinamos ante ti, el único que llevas la corona eterna y eres Señor por derecho propio.
Maravillosa, oh Dios, es tu generosidad. Tú no has temido por tu soberanía al crear seres con poder sobre ellos mismos y al confiar tu voluntad a su libertad. Grande y verdadero Rey eres tú. Tú has puesto en mis manos el honor de tu voluntad. Cada palabra de tu revelación dice que me respetas y te confías a mí. Me das dignidad y responsabilidad. Concédeme una santa mayoría de edad que es capaz de aceptar la ley que tú guardas y de asumir la responsabilidad que tú me transfieres. Ten despierto mi corazón para que esté ante ti en todo momento y haz que mi actuar se convierta en ese dominio y esa obediencia a la que tú me has llamado. Pues tú eres santo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hemos hablado de lo que entendemos por Dios, también de manera particular el misterio que Jesucristo nos revela acerca del Padre y del significado de la palabra todopoderoso, que no implica únicamente que Dios tiene poder, sino que tiene todo el poder y además eso implica su cuidado amoroso sobre nosotros. Vamos a ver cómo el artículo sobre la creación está muy relacionado tanto con la paternidad de Dios, con su revelación, con el deseo de darse a conocer y también con su omnipotencia. Por eso vamos a dedicar 4 programas a la creación. Iremos viendo las preguntas poco a poco, pero desde la 51 hasta la 54 trataremos este tema. Empezamos por la primera de ellas, que es la pregunta 51. ¿Por qué es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, según nos relata la primera frase de la Sagrada Escritura? Y responde el compendio del Catecismo: es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra porque la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Manifiesta su amor omnipotente y lleno de sabiduría. Es el primer paso hacia la alianza del Dios único con su pueblo. Es el comienzo de la historia de salvación que culmina en Cristo. Es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y sobre nuestro fin. Vamos a ver entonces cómo la creación es de alguna manera el inicio de la alianza de Dios con toda la humanidad. Y como hemos hablado de la Santísima Trinidad, veremos que es obra conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La relación entre Dios y la creación es, como decía, el inicio de la alianza de Dios para todos los hombres. La relación entre Dios y la creación forma parte de la historia salvífica, expresada con categorías, con palabras como creación y alianza, que nos remite a la forma de entender la relación entre el primer y el segundo artículo del credo. Existe una nítida y estrecha relación entre creación y alianza. La creación es el fundamento externo de la alianza, mientras que la alianza es el fundamento interno de la creación. Me explico. La creación es la primera de una serie de obras del Dios uno y trino y por ello el comienzo de todas las cosas que se distinguen de Dios mismo. En la medida en que la creación marca el inicio del tiempo, su realidad histórica se escapa a toda observación y a toda relación de naturaleza histórica y solo puede ser testimoniada de forma puramente legendaria que está incluida en los relatos bíblicos sobre la creación.
La idea y el sentido de la creación es, según el testimonio bíblico, la posibilidad de la historia de la alianza de Dios con los hombres que en Jesucristo tiene su inicio, su centro y su fin. La historia de esta alianza es igualmente el sentido de la creación, así como la creación misma es el comienzo de la historia. Hay como 3 etapas: creación, historia e historia de la creación. Segunda etapa, la creación como fundamento externo de la alianza. Y tercera, la alianza como fundamento interno de la creación. Una cosa que debemos tener clara, tanto a la hora de leer los relatos de la creación como a la hora de interpretar lo que significa que Dios ha creado el cielo y la tierra, es que las ideas que encontramos en la revelación no parten de un dato cosmológico ni son una consecuencia que se pueda inferir del estudio de las ciencias naturales. La naturaleza de los relatos de la creación hay que situarlos en el orden del testimonio y como tales dan razón del inicio de una historia de salvación. Hay mucha gente que trata de oponer lo que dice el Génesis con lo que dice la ciencia. De esto hemos hablado y volveremos a hablar, pero hay que tener en cuenta que lo que nos relata la palabra de Dios escrita da testimonio del inicio de la historia de la salvación. No son reportajes sobre el origen de la creación, sino una confesión de fe expresada de forma narrativa. La fe en Dios creador no es una afirmación de orden filosófico y metafísico, ni menos aún procede del orden científico, sino que nace del reconocimiento del poder y de la soberanía de Dios. Dicho de una forma sencilla, hay que poner en relación el primer y el segundo artículo del credo. La creación no es lo previo que está antes de entrar en lo que la fe confiesa. Ella forma parte absolutamente imprescindible del credo de la fe. Sin la creación sería imposible realizar la oferta de la alianza y la obra misma de la redención. Por eso, el fundamento externo de la alianza, podríamos decir, su condición de posibilidad, es la creación. Ahora bien, si en el orden cronológico hay una precedencia de la creación frente a la alianza, en el orden teológico lo primero es la alianza, porque ella es el sentido último, su orientación, donde la creación alcanza su meta y destino, su razón de ser. La alianza es primero, a nivel teológico, que la creación, aunque cronológicamente primero sea la creación. En el Antiguo Testamento, la creación y la alianza son 2 temas fundamentales que se entrelazan a lo largo de los distintos libros y diferentes narrativas. Comenzando con las cuestiones respecto a la creación del mundo, de todo lo existente y de la naturaleza. Esta ya había sido un tema recurrente tratado por los pueblos con los que convivió Israel, llegando a ser sus dioses paganos identificados con diferentes fuerzas de la naturaleza. El capítulo 1 del Génesis expone el relato de la creación del mundo por el cual se retrata la certeza de Israel sobre Yahvé como creador de todo el mundo material y no como una fuerza natural, sino como señor de toda la creación y por lo tanto de la naturaleza. La creación es proyectada como una grandiosa arquitectura cósmica cuyo arquitecto es Dios. En el pensamiento bíblico, Dios ya no es como el Dios semítico, Dios de las tempestades y del mar. Más bien, Dios es quien puede controlar todas las fuerzas nacidas de la creación e inscribirlas dentro de la historia salvífica de su pueblo. Esta certeza viene a ser desarrollada a partir de la fe de Israel en el Dios del Éxodo, porque a pesar de estar situado antes el libro del Génesis que el libro del Éxodo en nuestras Biblias, el primer relato de la creación fue redactado sin duda después del destierro y se le da el nombre de relato sacerdotal. Es decir, esto es una cuestión que no sé si traté cuando hablábamos de la composición de la Sagrada Escritura, me suena que sí,
pero no obstante os lo recuerdo muy rápido. El orden en el que tenemos los libros en la Biblia no es el orden histórico, cronológico, en el que esos libros se escribieron. Entonces, históricamente, el libro del Éxodo, la experiencia de libertad que el pueblo de Israel tuvo, fue escrito antes del libro del Génesis, aunque el libro del Génesis esté el primero en la Biblia porque habla precisamente del origen del mundo. Por lo tanto, esta fe en el Dios liberador y la posterior redacción de la cosmogonía de Israel tuvo un proceso de elaboración en función del Éxodo, acontecimiento mediante el cual se reveló Dios a su pueblo como el Señor de toda la naturaleza, haciendo actuar a ésta en favor de Israel frente a Egipto. Ya con este acontecimiento, la misma idea de alianza tenía que provocar tarde o temprano la explicitación de la idea de creación, una creación, por lo demás, comprendida en el horizonte teológico diseñado por la alianza. Ahora bien, el Éxodo, que contempla el establecimiento de la alianza entre Dios y su pueblo, tiene la visión del poder de Dios sobre la naturaleza, pero la pregunta sobre el origen de todas las cosas surgiría después del asentamiento de Israel en la tierra prometida. En este marco, el relato de la creación del capítulo 1 del Génesis es redactado en un contexto de exilio en Babilonia y como necesidad de un signo de esperanza visto desde los acontecimientos pasados importantes para el pueblo. Es decir, para el pueblo israelita, el acontecimiento del Éxodo comprende la centralidad de la historia universal y salvífica y la creación un punto de partida y signo profético hacia el Éxodo. Así contempla la creación y la alianza como el alfa y omega de la historia de la salvación, o sea, mediante la creación como inicio que entabla la alianza. Pero al mismo tiempo, la creación misma continúa el camino de la alianza hacia la salvación. En estos acercamientos al Antiguo Testamento, creación y alianza son dos elementos centrales unidos y tratados en especial en línea del llamado relato sacerdotal del que es parte el Génesis capítulo 1 y que es esencialmente un libro de consolación, una exhortación a la esperanza, porque subraya que las promesas de Dios y su alianza son incondicionales y duraderas. Aunque es importante aclarar también que más allá de constituirse en una exhortación a la esperanza, en el marco, en la situación del exilio, se constituye sobre todo como una respuesta teológica ante el escenario del caos y la confusión de la situación de exilio en el que estaban viviendo. Exactamente como Yahvé había liberado una vez a Israel de Egipto por su alianza con los padres, también ahora habría de liberar a los desterrados de la esclavitud de Babilonia. Lo mismo que el relato yavista, la tradición sacerdotal comienza la historia con el relato de la creación. Presenta una versión muy esquemática de los acontecimientos que llevaron al Éxodo. De hecho, solamente presenta 3 relatos correspondientes a este periodo. La creación, que culmina en la institución del sábado, capítulo 1 del Génesis, el diluvio y la alianza con Noé, que lleva consigo la institución del ritual de los alimentos, Génesis capítulos del 6 al 9, y la alianza con Abraham, con la circuncisión como signo. En el Antiguo Testamento se puede encontrar no solo una alianza, sino de hecho 4 alianzas de Dios, siendo la primera en relación con el ser humano, es decir, con Adán, pero solo las 3 siguientes son propiamente con la creación. La alianza hecha con Noé, luego con Abraham y finalmente con Moisés, dando a estos personajes la promesa de una descendencia numerosa. Las líneas del relato sacerdotal que tratan de llevar un hilo conductor con la alianza a través de su historia supone un pacto de Dios con Adán y con la creación, en el sentido en que todo lo creado visibiliza la omnipotencia y la sabiduría de Dios. Por tanto, todo es bueno, como repite varias veces el capítulo 1 del Génesis, y Dios se complace al verlo.
denotando a la vez con esta complacencia y culminación de su obra creadora el establecimiento de una primera alianza de Dios con sus criaturas. Esta complacencia es notoria al bendecir Dios a los animales y al ser humano, culminando con la bendición y santificación el séptimo día al concluir su obra. De tal manera que el sábado se relacionará con la terminación de la creación y se convertirá este día en señal de la alianza. De modo que después de ver Dios que todo lo que había creado era bueno, descansó el séptimo día, un sábado, signo de una primera alianza de Dios con la creación que él había hecho. Dios crea con el propósito de establecer una alianza, es decir, crea con el objetivo de que los seres humanos entren en comunión con él. Por lo tanto, la alianza impregna toda la creación como su finalidad. No es simplemente una modificación accidental agregada a una creación ya consistente y significativa. Creó Dios, pues, al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Es decir, los creó como seres abiertos y capaces de encuentro, diálogo y comunión con Dios, en el sentido de que, por muy semejante que Dios haya hecho al hombre, este no es en última instancia sino una criatura suya. La alianza de Dios con el hombre es posible porque Dios creó al hombre a su imagen, con el propósito de establecer una alianza con él. En la tradición sacerdotal, la llegada a la tierra prometida puede ser vista como cumplimiento del designio del Génesis de llenar y someter la tierra. A la vez, esta representa el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham. Por lo tanto, la creación encuentra su realización en la acción de la alianza, de la promesa. La creación se inclina y orienta hacia la alianza, por lo que no hay alianza fuera de la relación con la creación. Esta afirmación se entrelaza para revelar el propósito divino de amor, salvación y restauración en el contexto de la relación entre Dios, la humanidad y la creación. En el Antiguo Testamento, las alianzas divinas establecen un marco para vivir en armonía con la creación y cumplir el propósito divino en el mundo. A través de estas alianzas, Dios muestra su compromiso con la preservación y el cuidado de la creación, y la creación misma es vista como el escenario donde se desarrolla la relación entre Dios y la humanidad. Por eso, para leer bien el libro del Génesis, tenemos que acercarnos a él como la expresión de un pueblo que se sabe liberado por el único Dios verdadero, que además es el creador de todas las cosas, y en la misma creación inicia ya ese proceso de alianza, de autorrevelación, de comunicación con el hombre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia entonces comienza con la historia de la creación expresada desde el principio, diciendo claramente que Dios es el creador, y reitera esta comprensión siempre, toda la Biblia, desde los orígenes del Génesis hasta el Apocalipsis. Las enseñanzas de la Sagrada Escritura acerca de la creación son fundamentales para la fe cristiana. Al estudiar la doctrina bíblica de la creación, se debe entender que la Biblia no afirma ser un libro de texto científico, nunca lo ha pretendido. Tampoco se debe esperar que la Biblia, que pretende comunicar un mensaje a la gente a través de los siglos, utilice terminología científica moderna. No obstante, la Biblia declara por sí misma que es confiable y veraz en todo asunto que enseña, sea en materia de fe, de historia o de orden creado. Dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Afirmamos con Jesús la autoridad, la certeza e irrevocabilidad de la palabra eterna de Dios, ya que la Escritura no puede ser quebrantada.
Nuestra fe confiesa que Dios es el creador de todas las cosas. En los relatos de la creación, del Génesis y a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, la Biblia enfatiza que Dios es el creador, no solo de la tierra y sus habitantes, sino de todo lo que existe. El relato bíblico contrasta marcadamente con el pensamiento antiguo de la cultura circundante al pueblo de Israel, que tendía a ser dualista y enseñaba que el universo existía en cierta forma junto con los dioses. En las mitologías antiguas se concibe que los dioses crearon algunas cosas, pero siempre a partir de materiales preexistentes. Sin embargo, la declaración bíblica de que Dios es el creador de todas las cosas lo distingue de estos dioses paganos y sus ídolos. Hoy en día los materialistas suelen creer también que la materia es eterna y que conforma la suma total de toda la existencia. Por consiguiente, la teoría de la evolución supone que el universo y todas las formas de vida, incluyendo los humanos, evolucionan de forma espontánea a través de fuerzas mecánicas sin ser guiados por ninguna inteligencia externa, divina o de cualquier otro tipo. Contra estas creencias, la Biblia acepta y enseña con claridad que Dios existía antes de todas las cosas. Es más, Él trajo el universo a la existencia a partir de la nada, es decir, sin materiales preexistentes. Por tanto, la creencia en la eternidad de la materia y la teoría de que el universo evolucionó por sí mismo son inconsistentes en la Biblia. ¿Dónde lo dice la Sagrada Escritura? Pues, por ejemplo, en el Salmo 90, en el capítulo 90, Salmo 90, en el versículo 2 dice: «Antes que los montes fuesen engendrados, antes que naciesen tierra y orbe, desde siempre hasta siempre tú eres Dios». También el Nuevo Testamento nos da esta misma idea. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 17, dice: «Como dice la Escritura, te he constituido padre de muchas naciones, Padre nuestro delante de aquel a quien creyó, de Dios que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean». Y en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 3, «Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece». Desde la perspectiva bíblica no podemos aceptar la eternidad de la materia, tampoco desde la perspectiva científica, y si queréis vamos a hablar un poquito de ello. Me parece interesante abordar este tema porque la eternidad de la materia es uno de los argumentos que esgrimen los ateos para negar la necesidad de la existencia de un creador. Dentro del materialismo filosófico hay diversos matices, desde el llamado atomismo mecanicista griego de Demócrito o Epicuro en la antigüedad clásica hasta el materialismo dialéctico de Marx o Engels del siglo XIX. Pero una característica común a todos los materialismos, tanto los pasados como los que pueda haber en el futuro, es la defensa del principio de la eternidad de la materia. Según este principio, nada hay eterno excepto la materia, la cual por sí sola, evolucionando mediante saltos, da lugar a la vida, a todos los seres vivientes e incluso al propio hombre pensante y racional. Si se lograse demostrar la temporalidad de la materia, todos los materialistas se derribarían estrepitosamente y quedarían sin fundamento alguno. Hoy en día, de la mano de la ciencia, se puede demostrar fácilmente que ni la materia ni el universo son eternos, y prueba de ello es que modernamente se reconoce por unanimidad que tanto la materia como el universo tienen una edad, una limitada duración en su existencia. Se puede afirmar que la materia, como el universo, tiene un principio en el existir, no es pues eterna. Así se deduce de la desintegración natural de los cuerpos radioactivos que nos dan la cifra aproximada del nacimiento de la materia, que puede cifrarse en unos 10.000 millones de años,
completada con la teoría de la expansión del universo, que nos indica que aproximadamente por aquellas mismas fechas empezó a iniciarse la expansión del universo o la fuga de las galaxias. No hay, evidentemente, todavía una precisión en el número de años y puede haber un error de miles o millones de años, pero lo importante y lo trascendente es que se reconozca de una manera general que la materia tiene una edad y que nació en un momento o en una época determinada. La reactividad natural proporciona un método sumamente preciso para datar el nacimiento del mundo, o más exactamente, el nacimiento de la materia. Los cuerpos radiactivos se desintegran tardando en ello más o menos tiempo hasta transformarse en nuevos elementos completamente estables. Se da el nombre de período de una sustancia radiactiva al tiempo necesario para que la cantidad primitiva de la misma, que reducida a la mitad, o en otras palabras, para que el número total de núcleos quede reducido a la mitad. Por tanto, después de 1, 2, 3, etcétera, periodos, no quedará más que la mitad, una cuarta, una octava, etcétera, parte de la cantidad inicial existente cuando empezó el proceso de desintegración. Por ese motivo, en la Tierra y en el universo entero, se observa que los elementos químicos radiactivos dotados de periodos de algunos centenares de millones de años solamente han desaparecido prácticamente por completo, transformados ya en cuerpos estables al final de su periodo de desintegración. El uranio 235, que es el que se utilizó en las primeras bombas atómicas, que tiene un periodo de 850 millones de años, queda ya en la Tierra en muy poca cantidad, calculándose en solo el 1% aproximadamente del uranio 238. Este, que tiene un periodo de 4.000 millones de años, que es el tiempo que tarda en transformar la mitad de su masa en plomo, existe de forma tan abundante como cualquier elemento radiactivo de masas atómicas parecidas. Y lo mismo diríamos de otros elementos químicos que tienen periodos muchísimo mayores que el del uranio 238 y que al final se transforman en otro tipo de elementos. Midiendo en una muestra determinada la cantidad de sustancia radiactiva que se ha transformado junto con la que queda por transformar, se puede averiguar la edad de aquella muestra que se examina. De esa forma, puede averiguarse también en qué fecha empezó la desintegración de los diferentes cuerpos radiactivos. Dicho de otra forma más clara, cuando nació la materia, no pudo esta materia empezar a existir antes de las fechas o periodo indicado, porque en tal caso la desintegración de los cuerpos radiactivos hubiese sido mucho mayor e incluso, probablemente, ciertos elementos radiactivos inestables se hubieran transformado totalmente en otros estables. Tampoco pudo aparecer mucho después de este citado periodo, porque entonces el proceso de desintegración de los cuerpos radiactivos estaría mucho más atrasado de lo que realmente está en la actualidad y la transformación de los núcleos inestables en estables no hubiese sido tan elevada en cantidad como lo es en realidad hoy en día. Los diversos autores discrepan entre sí acerca de la fecha del nacimiento de la materia o del universo, pero lo que se acepta generalmente es la cifra de 10.000 millones de años, algunos la elevan a 13.000 millones de años, admitiendo que podría ser incluso mayor. Pero la cuestión no está tanto dentro del tema que estamos hablando en cuántos años tiene el universo, sino que todos los científicos reconocen que el universo, la materia, empezó a existir en una fecha o momento determinado, siendo completamente indiferente que sea hace 4.000 o 100.000 billones de años. Sea cual fuera el momento en que apareció la materia, y aun aceptando que se trate de una fecha muy, muy, muy distante en el pasado, el caso es que la materia tuvo que aparecer. Lo verdaderamente trascendente es que se reconozca que la materia empezó a existir en un momento dado, porque eso supone, aunque haga millones de billones de años, que no es eterna. Además, sabemos que el universo, la materia, no es eterna porque toda la energía se gasta, y si el universo fuese eterno, ya se habrían gastado todas las fuentes de energía habidas y por haber. Como la experiencia nos enseña que todavía quedan reservas de energía por consumir,
hemos de concluir afirmando que el universo no puede ser eterno. Otro argumento de la no eternidad del universo o de la materia es la ley de la entropía o segundo principio de termodinámica. Sabemos que todas las energías se degradan transformándose en calor que luego no puede ser utilizado para efectuar un trabajo útil, sabiéndose también que más o menos tarde todas las energías se transformarán en calor, sobreviniendo un equilibrio térmico o la llamada muerte térmica del universo, en que habrá una uniformidad térmica general con la muerte y fin de toda actividad. Como sabemos por experiencia que esto no ocurre ahora y que todavía queda mucha energía por transformar, hemos de concluir diciendo que no habitamos un universo eterno, ya que en tal supuesto habría sobrevenido el equilibrio térmico final, cosa que evidentemente no ha pasado, ni tampoco es fácil que ocurra por ahora, dada la gran cantidad de energía que falta por transformar en calor. La evolución continua de la materia dentro de la creación nos demuestra igualmente que estamos lejos de habitar un universo eterno. En tal supuesto, la materia ya no evolucionaría, ya no se transformaría en vegetales, animales y otras formas más superiores según los evolucionistas, porque en un universo eterno toda clase de evolución debería haberse terminado ya por completo. El hecho de que estamos dentro de un ciclo evolutivo de la materia nos demuestra que estamos dentro de un universo temporal y no eterno. De hecho, el simple acontecimiento de transcurrir el tiempo, la sucesión ininterrumpida de días, meses, años y siglos, que es un fenómeno innegable porque ocurre delante de nosotros, ya nos demuestra palpablemente que estamos dentro de un universo temporal que está regido por el tiempo con una historia que aproximadamente se cifra en 10.000 millones de años o los que queráis, pero no dentro de un universo eterno. Ante las conclusiones de la ciencia moderna respecto a la edad de la materia, ¿cómo es posible que todavía existan sistemas doctrinales que defienden la eternidad de la materia? ¿En qué se basan para apoyar el materialismo filosófico y defender esta supuesta eternidad de la materia? No será desde luego en la ciencia, porque esta está totalmente en contra, sino en hipótesis indemostrables o en teorías arbitrarias completamente al margen de lo que constituye la verdadera ciencia. Por eso, no solamente desde el punto de vista de la revelación, sino también desde el punto de vista científico, el universo tuvo un origen, un principio, un creador. Ese creador que no es simplemente el artífice del mundo según la Sagrada Escritura, sino que es el Dios que libera, el Dios que hace alianza con su pueblo, inicia esa alianza con el acto creador. Hacemos una pausa musical y continuamos con la pregunta 51, porque es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano
Estás escuchando el programa para apasionados buscadores de la verdad, el Compendio del Catecismo, aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, y estamos tratando la pregunta 51, ¿por qué es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra? En los capítulos 1 y 2 del Génesis se describe con exactitud cómo creó Dios los cielos y la tierra, que no es necesariamente científico, sino que utiliza por partes iguales la prosa y la poesía, y que contiene tanto elementos literarios como simbólicos. El relato es una narración sencilla, aunque también hermosa y convincente, y su fin es hablar a las gentes de todos los tiempos. La creación, de elaborado diseño y delicado balance, es tan compleja que los humanos nunca serán capaces de comprenderla del todo. Solo el Creador mismo puede hacerlo. No obstante, el mensaje que Dios es el único creador se ha comunicado claramente a todos los que han escuchado y leído el relato del Génesis a través de los tiempos. La sencillez, el poder y la belleza de estos relatos de la creación contrastan de manera fuerte con los mitos paganos del antiguo Oriente. Algunos han argumentado que los 2 primeros capítulos del Génesis son poéticos y deberían interpretarse como parábolas. Sin embargo, una comparación de referencias poéticas en torno a la creación, como las que aparecen en los capítulos 32 y 33 del Deuteronomio o en el capítulo 38 del libro de Job, indica que el relato del Génesis tiene forma de prosa, aunque es posible que contenga también lenguaje poético. Pero aún así, en la Biblia, la poesía a menudo describe, igual que en otros tipos de literatura, hechos históricos reales. Por lo tanto, el uso de la poesía no significa que el relato sea ficticio. Desde luego, un dato importante es que la creación es obra de Dios, porque solo Dios puede crear. En ninguna parte de la creación de Dios, bien sea los ángeles o los humanos, podemos encontrar a nadie que sea creativo en el sentido en que Dios lo es. La palabra hebrea para crear, que es bará, siempre presenta a Dios como sujeto del verbo. Esta palabra se usa para la obra de Dios en la creación y también para indicar que Dios hará algo inusual y sin precedentes. Por ejemplo, se utiliza esta misma palabra cuando Dios dice a Israel en el Sinaí: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Entonces, cuando se refiere a maravillas que no han sido hechas, utiliza la expresión bará. Esto es importante porque solo Dios puede crear. El hombre puede inventar, puede descubrir, pero no puede crear de la nada. Repito un argumento que muchas veces se utiliza, ¿no? Los poetas crean. No, los poetas no crean en sentido estricto. Los poetas lo que hacen es utilizar palabras o incluso inventarse palabras utilizando letras, pero no crean de la nada. La trascendencia de este verbo hebreo, bará, se ve también cuando Dios habla a su pueblo duro de mollera a través de Isaías y le dice, capítulo 48, ahora pues te he hecho oír cosas nuevas, ahora han sido creadas, no en días pasados. Y cuando habla de las cosas creadas se refiere a bará. Así como en el primer capítulo del Génesis el término crear se usa solo en relación con hechos de Dios completamente nuevos o sin precedentes, cuando hablamos de creación nos estamos refiriendo a algo que brota de la nada. Es decir, se habla de la creación de los cielos y la tierra en el principio de la creación, de la primera vida animal en el mar y del hombre y la mujer creados a imagen de Dios. Hay otros momentos en los que se utilizará la palabra hacer o formar, pero la palabra crear enfatiza que solo Dios es el gran creador de todo. Además, la creación tiene un propósito establecido. Esta sería la pregunta 53 del compendio del Catecismo.
El mundo ha sido creado para gloria de Dios, el cual ha querido manifestar y comunicar su bondad, verdad y belleza. El fin último de la creación es que Dios en Cristo pueda ser todo en todos para gloria suya y para nuestra felicidad. Y cita el Catecismo una frase de San Ireneo de Lyon, porque la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios. Dios creó para sí mismo y para su gloria. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura en Isaías capítulo 43, versículo 7. Es el Dios que formó la tierra para que fuese habitada por sus criaturas animadas. Por lo tanto, toda la creación es una expresión de su voluntad y de su poder. El relato bíblico de la creación incluye orden, progreso y culminación. El orden se ve en la estructuración cuidadosa de las diferentes etapas de la actividad creadora en un formato de 6 días, desde la tarde hasta la mañana. El progreso puede verse en el desarrollo secuencial, en la fructificación de la tierra y sus habitantes, en el incremento de la atención personal que Dios puso en su labor creadora. Respecto de la vegetación, leemos que dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Y fue así. Respecto a los animales, leemos que dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. Pero cuando habla del hombre, utiliza un lenguaje plural y sumamente personal. Versículo 26 del capítulo 1 del Génesis: hagamos al hombre. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. La raza humana es, por tanto, la culminación de la actividad creadora de Dios. Los relatos bíblicos exhiben intencionadamente una planificación cuidadosa e inteligente y descartan la idea de que cualquier parte de la creación llegara a existir por pura casualidad. Dios procedió con sabiduría, mantuvo el control en todo momento y llevó todo el orden creado a una culminación bien planeada. Daos cuenta de que las Escrituras no centran tanto la atención en los detalles técnicos de la actividad creadora de Dios, sino en el Creador mismo. En el Génesis, la presencia y la actividad de Dios son primordiales. Leemos que creó Dios, dijo Dios, vio Dios, separó Dios, nombró Dios, hizo Dios, puso Dios, colocó Dios, bendijo Dios, Dios descansó. El Dios de la creación actuó de forma deliberada y decisiva a través de la palabra que sale de su boca para llevar a cabo sus propósitos. El relato de la creación muestra que Dios es inteligente, afectivo y personal, a diferencia del Dios panteísta. Él se distingue de la creación a diferencia del deísmo. Él mismo continúa cumpliendo un papel activo en su obra. Él la mantiene, la sostiene y la protege, y a su tiempo la conducirá a su consumación. El carácter relacional de Dios, creador, puede verse en su comunión con la primera pareja humana y sus expectativas para con todas sus criaturas humanas. Los seres humanos han de adorarle y servirle como creador. A la vez se les advierte que no peleen con su hacedor. Deben comprometerse en perseverar sus almas para Él mientras hacen el bien, encomendándose al Creador. Por eso dirá San Pedro: sed hospitalarios unos con otros sin protestar, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Poned al servicio de los demás el carisma que cada uno ha recibido. También la criatura ha de reconocer que su ayuda viene de aquel que hizo los cielos y la tierra, y mientras Él lleva a cabo su propósito eterno, no hay nada que sea demasiado difícil para Él, porque ese Creador es el omnipotente. Estamos tratando la pregunta 51 y también he hablado muy por encima de la 53, ¿para qué ha sido creado el mundo? Y alguno dirá, ¿se le ha olvidado la 52? Pues no se me ha olvidado.
¿Quién ha creado el mundo? Pregunta 52 del Compendio del Catecismo. Responde: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible del mundo, aunque la obra de la creación se atribuye especialmente a Dios Padre. Y es que efectivamente la obra de la creación fue conjunta, una obra de la Santísima Trinidad. Entonces, ¿por qué se la atribuimos al Padre? Os animo a que volváis a escuchar, si no tenéis la respuesta, la pregunta 49 del compendio: ¿cómo obran las tres personas divinas? Y responde: inseparables en su única sustancia, las divinas personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y misma operación, pero en el único obrar divino, cada persona se hace presente según el modo que le es propio en la Trinidad. Y hablábamos de cómo le atribuimos al Padre la creación, al Hijo la redención, al Espíritu Santo la santificación. Pero en sentido estricto, todas estas obras son comunes a las tres personas de la Trinidad. Y también la creación, porque además de nombrar a Dios el Padre como creador, el Antiguo Testamento muestra ya en el segundo versículo del Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y también el Salmo 33 dice, versículo 6, la palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. A su vez, el Nuevo Testamento nos muestra también cómo el Hijo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, según la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, fue el agente activo de la creación. San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y esta verdad la encontramos también en el Evangelio de San Juan, cuando dice que todas las cosas fueron hechas por el Verbo, por Jesús, y nada de cuanto existe fue hecho sin él. La creación es, pues, obra del único Dios trino. El mundo creado en el Verbo es restituido juntamente con el Hijo al Padre por medio de ese don increado, consustancial a ambos, que es el Espíritu Santo. De este modo, el mundo es creado con ese amor que es el Espíritu del Padre y del Hijo. Este universo, abrazado por el eterno amor, comienza a existir en el instante elegido por la Trinidad como comienzo del tiempo. De este modo, cuando nosotros hablamos de Dios como creador y contemplamos la creación como obra de sus manos, nos damos cuenta de que el mundo es obra del amor. El universo es un don creado que brota del don increado, del amor recíproco del Padre y del Hijo, de la Santísima Trinidad. No olvidéis que nuestra proclamación de la fe en Dios creador no es una afirmación de índole científico o cosmológico, sino una afirmación de fe y por lo tanto implica la creencia, la convicción en que ese Dios todopoderoso ha hecho todo cuanto existe como una manifestación de su amor. Continuaremos todavía hablando de la creación, pero lo dejamos aquí porque se ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Os recuerdo que si hay alguna cuestión que queráis plantear, alguna pregunta que hacer, algún testimonio que dar, alguna idea que debatir, cualquier cosa que queráis compartir, podéis hacerlo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668-594-383 o compendio@radiomaria.es. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga.
El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.